Vamos a empezar por lo que hay que empezar. Me presento, yo soy Fernando Arrieta. Ya tendremos oportunidad de presentarnos recíprocamente, pero no lo podemos hacer de otra manera. Estamos celebrando 90 años de esta querida institución que tenemos el honor de integrar, la Fundación Logosófica del Uruguay. Y en ese marco nos pareció nada mejor que compartir esta exposición, que la hacemos con el mejor propósito de bien y de buscar propender a la superación de los seres humanos. Antes de seguir, un pequeño detalle. Voy a desconectar el celular para no provocar incómodas distracciones, ¿verdad? La institución en Uruguay fue fundada e inaugurada en 1932, el 10 de julio de 1932, por el pensador argentino Carlos Bernardo González Pecoche, creador de la logosofía. La primera fundación fue fundada el 11 de agosto de 1930 en Argentina, después en Brasil, 1936, en México, Estados Unidos, hay centros de estudio hoy en España, en otras partes de Europa y del mundo. Antes de entrar en el tema, me parece práctico para ir conectando, digamos, hacer una observación. Hoy muchos tenemos una costumbre de hablar en un lenguaje abreviado, en un lenguaje muy sintetizado, digamos, y usamos muchas herramientas que todos conocemos, ¿no? Muy buenas herramientas, por cierto, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, y vamos abreviando nuestras comunicaciones, las vamos acelerando también. A pesar de que a veces esos mensajes van con algunos agregaditos involuntarios a veces, porque van acompañados de un poco de impaciencia, un poco de ansiedad, distracción y de otras cosas que a veces mejor ni hablar, ¿no? Nos comunicamos por mensajes grabados, incluso para escucharlos le ponemos velocidad, porque es rápido, tenemos que entendernos rápido, no hay que perder tiempo. Y retransmitimos esos mensajes a veces sin terminarlos de entender, y allá viaja todo y está. Incluso manifestamos nuestras emociones, incluso con abreviaturas. Yo qué sé, TQM, te quiero mucho. O sea, bueno, yo lo que quiero, a donde voy, es que esta exposición no la puedo hacer con emojis. Así que les agradezco la paciencia de dispensarme un poquito de la atención. En esta experiencia de la vida, experiencia humana, todos los humanos tenemos algo para exponer, seguramente. Todos tenemos una historia por el mundo. Y hoy nos toca a nosotros, me toca a mí. Y justamente lo hacemos desde esa ubicación, de ser eso, un ser humano que ha venido procurando superarse por haber entendido que el camino de la superación, es algo que es connatural a una parte de nosotros, que es connatural al ser humano, es esencialmente humano. Si uno es ser humano, está en su naturaleza esa prerrogativa, que si observamos bien, esa prerrogativa está negada a otros seres. Nosotros, como concebimos el superarse, digamos, requiere una actividad naturalmente consciente, dirigida a generar cambios positivos en forma voluntaria, con estímulo, en forma proyectada, querida, ¿verdad? A lo largo del tiempo he podido observar las consecuencias negativas que tiene el no atender adecuadamente esta característica de nuestra naturaleza humana. Ahora, para decir todo esto, nosotros no tenemos otra autoridad que la que surge como estudiante de logosofía, de haber vivenciado la logosofía. Y aclaro, ya que digo esto, que no represento la palabra oficial de la logosofía, porque la palabra oficial de la logosofía
está en la bibliografía, amplia bibliografía que existe y que todo el mundo tiene libre acceso a la misma, ¿verdad? Y en esa labor de estudiante de filosofía, que comprende estar observando, estudiando, comprobando, experimentando en la propia psicología, en mi propia psicología, en este caso desde hace más de 40 años, con el imprescindible auxilio de los conocimientos filosóficos, lógicamente, sin intervención de ningún intermediario, es decir, de alguien en el medio de esta labor. Ahora hay que aclarar, por las dudas también, que la cantidad de años físicos no hace la cuestión. Acá los derechos de antigüedad no cuentan, ¿no? Y porque cuentan son las posibilidades y la capacidad de que cada uno haya podido desarrollar humanamente en esa querida superación, teniendo en cuenta que además cada ser humano parte de lugares diferentes. No somos todos iguales, ¿verdad? Y lo importante es eso, es saber de dónde hemos partido y dónde nos encontramos hoy, procurando siempre un poquito más. Superar lo que éramos, superar lo que somos, siempre en referencia a sí mismo. O sea, los años cuentan, pero siempre que uno haya tenido una debida conciencia de esos años. La superación, como lo venimos diciendo, es algo natural a la esencia humana y la historia lo demuestra. Porque en términos de, digamos, ya no de individuos, sino de humanidad, eso está de relieve, ¿verdad? Es decir, con todos los avances científicos y tecnológicos a que ha llegado la humanidad y ya transcurriendo este siglo XXI sobran los ejemplos, sobran. O sea, todos los días estamos aprendiendo o entendiendo que hay un nuevo conocimiento, una nueva innovación desde el punto de vista tecnológico. O sea que la superación en términos de humanidad es bien clara. Ahora, esa superación ha sido mucho más notoria y contundente hacia lo externo del ser. Porque en lo interno de los seres cambian los escenarios de las épocas, escenarios que son cada vez más tecnológicos, llamémosle. Tenemos estas luces acá, grabaciones, etc. Pero los seres humanos continúan, a pesar de ese pasaje de las épocas, manteniendo profundas inquietudes trascendentes. Comete o se enfrenta a los mismos tropiezos, ansiedades, buscando una comprensión de la vida, no observándose la misma superación en ese sentido que estamos diciendo. Más bien un déficit respecto del avance vertiginoso de lo externo. Varias aclaraciones. Cuando hablamos de superación, porque siempre nos viene esto a ver si se comparte, no hablamos en el término que estamos acostumbrados académico, como cuando éramos chicos, ¿no? El puede y debe rendir más que nos ponían en el carnet. No es eso. O sea, no es una obligación hacia los demás. A los requerimientos, por ejemplo, los jóvenes de las materias que están requiriendo nuestra formación, o en la profesión, o las obligaciones laborales, o la sociedad, como si fuera una exigencia y una orden que se nos reclama desconectada del propio ser interno, del propio querer interno. Así, justamente, no es posible comprender al punto que vamos con esto de la superación. No puede ser comprendido este concepto. Tampoco vamos a hacer referencia a la superación en el sentido únicamente utilitario, es decir, relativo a la formación profesional, a la superación económica, material, al currículum. Y aclaro, y lo dejo bien claro, que dije no únicamente, ¿verdad? Sino que la verdadera superación abarca pero toda la integralidad del ser, tomando la vida como un todo, ¿verdad?
considerando todos los aspectos que se relacionan con nosotros. Es precisamente, justamente, el denominador común que está en todas nuestras actuaciones y que debía estar, está o debería estar presente, es justamente nuestra propia realidad interna, ¿verdad? Porque de ahí es donde se produce todo lo demás, en todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñamos. De ahí parte todo, es de ahí donde se promueve nuestra vida. Es decir, que estamos señalando a la superación que abarque la realidad biológica que somos, la realidad psicológica y también nuestra condición de seres espirituales que somos y que fundamentalmente somos. Abarcando estas realidades se abarca todo lo relacionado con nuestra vida. No hay superaciones separadas, no son concebibles. Así también he podido ver, observar en mí y también en otros seres, episodios o capítulos de la vida de cada uno que merecen mucho respeto y reconocimiento, que han implicado superaciones de vida. Pero muchas veces ha sido forzada por circunstancias en las que el ser o se adaptaba o sucumbía en áreas determinadas. Y a veces con grandes sacrificios de la propia psicología o de la salud incluso, a marcha forzada en luchas que no siempre se entienden. Y que a veces se ha podido lograr superar ese escollo, pero no se ha entendido bien, no se ha tomado conciencia clara de qué aspectos de nuestro ser estuvieron en juego, qué fue lo que movilizamos. Tampoco se trata de la superación una cuestión de ser más lindos o atractivos para vanidad personal, digamos, para la selfie. No digo el espejo porque ya no se usa. Para el lucimiento personal tampoco. La superación se trata de un mandato que proviene de nuestra propia naturaleza de ser humanos. Y entendiendo eso, logrando comprender ese mandato, vamos a comenzar justamente, uno comienza a entenderse a sí mismo, a conocerse a sí mismo, a tomar contacto con esa naturaleza especial que tenemos en tanto que somos humanos. Ya vamos a ver, porque vamos a referir, hay tanto ruido en el mundo que a veces parece como que de esa naturaleza nos separara como una niebla que no permite tomar contacto justamente con ella, ¿no? Y este no contacto a veces se manifiesta en inquietudes, ansiedades vagas o insatisfacciones que no son bien definidas, que no se logran explicar. Un aspecto muy importante, que parece obvio, pero hay que revisar si lo es, que es que la superación humana se encuentra vinculada en un sentido del bien. Y aquí me parece importante aclarar que la moral humana y el bien no son reglas externas u órdenes prohibitivas por pura creencia o con amenaza de un castigo. Ese es como un marketing, una noción que ha hecho mucho mal a la imagen del bien, precisamente, y la moral. Y ha ido permeando en nuestras psicologías a lo largo del tiempo, desconectando esa esencia del bien de nuestro propio sentir. Entonces se toma el bien como, a veces, y refiero mayormente a los jóvenes, yo fui joven, o sea que hablo de mi realidad, no estoy hablando, no estoy juzgando a los demás, como algo aburrido, ingenuo, temeroso o basado en el temor.
algo blandito, medio pasivo, es decir, no hago mal. Eso es actuar bien. Seguir reglas de obediencia ciega, o sea, en forma obligada, ajena al propio pensar y sentir. Y esto muchas veces lo hace y muchas veces da la sensación de que coarta la libertad de cada uno. Como si el bien fuera decir no a algo, o sea, solo prohibir. Y por eso, como decía, también he observado que los jóvenes y no tan jóvenes, o sea, muchos seres, no importa, no teniendo otra noción cultural a través de las generaciones, no entendiendo esta cuestión del bien que estamos hablando, creyendo buscar libertad, adoptan conductas transgresoras contra aquello de lo que les fue impuesto como reglas, y a veces, muchas veces, por reacción. También a veces por búsqueda de estímulos subyugantes que son espejismos sociales, a veces, que contrarían esa esencia del bien que hablábamos, y que muchas veces en lugar de ganar libertad se pierde o causa daño. Habría que revisar si esa rebeldía, que en todas las generaciones se va renovando con distintos aspectos, en realidad no va dirigida contra esa obediencia ciega que decimos al principio, pero que no debería ir contra los conceptos. ¿O no sería esa la conducta a seguir para esclarecer este tema? El concepto de bien hay que conocerlo, observarlo, reflexionarlo y fundamentalmente, parte principalísima, sentirlo. Es decir, fundamentalmente comprenderlo con el sentir. Es la vinculación de nuestros propios sentimientos. Cuando digo propios sentimientos, los propios de los seres humanos. La naturaleza humana tiene esa constitución. Porque el bien nunca puede ser obligado. El bien hay que sentirlo y llegar a él por convicción, a través de un conocimiento trascendente y cabal. Justamente a través de los conocimientos filosóficos pude observar que el bien, la moral, también forman parte intrínseca de nuestro ser, no es algo ajeno, a veces se dice cultural, está en la naturaleza humana. No es externa, estamos formados por esa esencia. Son, como dije, nuestros sentimientos, y cuando conectamos con los mismos, justamente tomamos contacto con una parte relegada, algo dormida tal vez, de nuestra naturaleza humana, y logramos también conocerla. A veces hay que ver esa niebla, recuerdan que dije al comienzo, que es esa niebla que aparta un poco y no está presente esto que estaba diciendo permanentemente, este contacto. Entonces el concepto de bien se transforma en sí a infinidad de cosas positivas, sí constructivo, ingenio, con inteligencia. Los seres humanos pueden hacer muchas cosas. Es una potente energía psicológica esta conexión. Es un estímulo poderoso a nuestra vida. Es generador de alegría, porque el bien, si no es bien, es inteligente, no es ingenuo, no es blandito, es fuerte, genera profundas convicciones que nos alimentan y le da un sentido trascendente y una segura orientación a la vida. Repito, nuestros sentimientos humanos tienen esa esencia, esa energía de bien. Y justamente la vamos a dirigir, esa energía, hacia nosotros mismos y también, necesariamente, por nuestra condición de humanos, hacia los demás, en todas nuestras actuaciones, los demás. La familia, amigos, los seres que nos rodean, la humanidad en general. Comprender esto también, nuevo elemento, hablábamos que la superación es un mandato interno de la naturaleza humana y que el bien también forma parte de la naturaleza humana. Esto también es clave para ir comprendiendo
lo que proponemos o que estamos exponiendo con respecto a la superación. Otro aspecto muy importante es que para poder superar algo, lógicamente, debemos conocerlo. Si no lo conocemos, mal vamos a poder superarlo. Y en el progreso de todas las áreas, ya lo dijimos antes, los humanos lo hicieron con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Se han observado los procesos inteligentes que rodea la naturaleza, se han comprendido cómo funcionan sus causas, las leyes que rigen esos procesos, y así aparecen las invenciones humanas, y esto ha sido así desde la observación de micropartículas, microbios, átomos, hasta las galaxias más lejanas. Aunque hay que aclarar que en estos aspectos de actuación, de conocimiento y superación en ese sentido, generalmente, yo tengo que admitirlo así por lo menos, son otros los humanos a los que debemos gratitud, gracias por esa labor. Y después nos beneficiamos todos, con los inventos, las tecnologías, las fuentes de energía, etc. Por ejemplo, discusiones más o menos, que estamos ahora con el tema de la vacuna, ¿verdad? Con la pandemia esta que vivimos, teníamos un problema, se observó, se analizó cómo era el comportamiento de estos procesos, se actuó allí y se encontró un conocimiento. Para minimizar por lo menos los efectos que provoca o provocaba esta enfermedad. Así siempre fue. Descubriendo y auxiliándonos con conocimiento se ha logrado evolucionar. Y justamente es precisamente la sabiduría logosófica un universo de conocimientos específicos que nos pone de manifiesto, nos descubre, nos expone el proceso y las leyes que rigen nuestra realidad psicológica y espiritual para que cada uno forje libremente su propia superación. Ahora, la superación como ser humano, a diferencia de los demás avances humanos que yo hice referencia recién, se nos puede ayudar, pero el avance en uno mismo es posible por nuestra propia e intransferible, indispensable actuación personal. No la podemos comprar por internet. No la podemos delegar. La humanidad no puede hacernos por nosotros. La sociedad no puede hacerlo por nosotros. Es al revés, precisamente al revés. Nosotros vamos a poder hacer que la humanidad o la sociedad se supere si cada uno supera sus condiciones y cualidades, sus limitaciones. Ahora, cuando nosotros decimos que la filosofía es un conocimiento, si bien tiene que ver con el estudio reflexivo, lógicamente, al que cada uno va accediendo según sus inquietudes, es un conocimiento diferente. O sea que apartemos un poco la idea que tenemos de conocimiento como lo tenemos conocido, que es muy valioso, ya lo creo, para mí lo ha sido y lo es, pero ese conocimiento, como lo tenemos concebido, es frío, es calculado, al que para acceder a él o saberlo no importa lo que sucede en nuestro interior. Y con el forzamiento muchas veces de nuestra memoria mecánica para poder adquirir todos esos conocimientos. No importa lo que pase por dentro, igual podemos saber lo que es matemática, historia, ingeniería, biología, etc. Por eso, para captar lo que queremos expresar de este conocimiento logosófico, tenemos que hacer o entender que se trata de un nuevo y fecundo género de conocimientos, y en esto debo decir que lo expreso desde la experiencia, ¿no? Es un conocimiento que no solo se entiende con la mente,
necesariamente con la mente, pero no solo con la mente, sino que se entiende sintiéndolo, ¿verdad? En forma armoniosa entre la inteligencia de la mente y la sensibilidad que se expresa en nuestros corazones. Pensar sintiendo y sentir pensando. Por eso es una fuerza también este conocimiento, es una fuente de energía estimulante, fortificadora, activadora de nuestra psicología, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Si decimos que la logosofía son conocimientos, es precisamente porque la logosofía es una ciencia. Por tanto, no hay cabida en las actividades o la puesta en práctica de estos conocimientos al creer. Creyendo, sin pasar por las etapas de observar, comprender, experimentar y comprobar, nunca se llega al saber. Justamente es al revés. No puede creerse en logosofía, porque si no estaríamos evitando la posibilidad de conocerla, de tomar contacto con ella. Un ejemplo, digo corto por si no ha quedado claro, cuando a uno le dan una indicación para ir a algún lugar, uno confía, cree o confía cuando le dicen 3 cuadras para la derecha, 2 a la izquierda, agarra la diagonal y bueno, y uno siguiendo esas instrucciones cumple ese camino y se orienta. Ahora, después que uno lo hizo, ya no importa más quién nos dijo eso ni cómo, porque ya hemos aprendido, ya es una convicción, una vivencia propia, de tal suerte que incluso puede ir uno a ese mismo lugar por otros lados, porque la circunstancia es mejor, determinada circunstancia es mejor por acá que por allá, y uno no se pierde. Uno enseguida ya tiene, eso es un conocimiento. Lo otro es una creencia, que donde le erre a un paso, me perdí, tengo que preguntar de vuelta. Bueno, como decíamos hoy, para conocer algo, para superar algo hay que conocerlo. Y naturalmente que para superarnos a nosotros mismos, entonces tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos. Eso es imprescindible. Y aquí en este aspecto yo lo hablo siempre, estoy hablando, como dije hoy al comienzo, naturalmente de mi propia realidad, experiencia. Cuando empezamos a transcurrir la vida respecto a ese conocimiento, obviamente uno está consigo mismo, pero va teniendo algunos reportes de nuestro interior, no muy claros. Incluso, más bien, uno se va conociendo a través de la conducta, a través de los hechos que se van ejerciendo. Y entonces empezamos como a reconstruir pistas como si fuera alguna labor detectivesca y podemos empezar a juzgar de cómo somos, ¿no? Y es curioso esto, ¿no? O sea, no tenemos la claridad. Otro ejemplo, un ejemplo claro. Hoy, hace pocos días, si ustedes han visto, porque he visto por lo menos muchas fotos muy lindas, captadas por este telescopio nuevo, el James Webb, que nos ha traído imágenes de galaxias lejanas con una nitidez tremenda y que permite a los que saben, obviamente yo puedo mirarla nada más, no puedo observar. Un astrónomo puede observar, mirar y observar. Con una claridad tremenda. Ahora, ¿cómo logramos los humanos algo que está a millones de años luz, verlo así, observarlo así, sacar conclusiones, decir cómo está compuesto, etcétera, etcétera, etcétera? Y no tenemos la misma claridad cuando observamos hacia adentro. Es curioso esto. Cuando empezamos a tener cierta madurez reflexiva y elaboramos nuestros primeros juicios en esa adolescencia, con toda esa juventud adolescente, con toda la complejidad que siempre tiene eso, ¿no? Y empezamos a elaborar los primeros juicios, a veces de carácter absoluto, como es típico hacerlo, ¿no? Entonces, yo soy así, eres así, ¿no? Es medio buena onda, o es un amargo, ¿no? Y sin ver, cuando hacemos esos juicios, qué está pasando por dentro o qué está pasando por dentro del otro también, ¿no? Hacemos rápidos juicios y demás. A veces teníamos captaciones de alegría, a veces de insatisfacción, pero sin discriminar muy bien esto. Y otra cosa importante, que a veces todavía, para colmo, muchos de esos juicios a veces venían desde afuera.
o sea, en la familia, en la barrita de amigos, o lo que sea, se nos adjudicaba un rol o a veces capacidades, como que ya está, y ya está decretado que es así. Y es más, y uno asumía que sí, que es exactamente así. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y se hace un juego ahí de sobreestimaciones y subestimaciones. Entonces, por un lado, de repente en un momento estamos eufóricos, entonces sabemos que nos hemos superado, que tenemos capacidades, y después vemos que no. O al revés, ya de antemano nos coartamos todo tipo de actividad porque ya partimos del juicio que no tenemos esa capacidad ni tenemos la capacidad de poder superarlas. Una de las labores más principales que hemos aprendido con la logosofía también es a no caer en los prejuicios, a tener esta flexibilidad psicológica, digamos. Los prejuicios pueden durar incluso una vida entera, ¿no? Si no se toma conciencia de esta existencia. Es decir, un prejuicio es un juicio que no se revisa. Se dio por válido y quedó allí como un decreto, como una marca de fuego. Y no interviene la reflexión, ni el análisis, ni el conocimiento. Incluso muchas veces está alimentado por el temor a revisar. No puede ser eso. Mal camino ese para poder superarnos. Por lo que dije antes, ¿no? Lo que la subestimación, sobreestimación, ya estamos de antemano o creyendo estar en una posición que no estamos, eso impide que realmente, efectivamente, la hagamos esa superación, o ya negándonos toda chance de poder hacerlo porque decimos que no tenemos capacidad para eso. Bien. Pero, ¿qué conocimientos nos descubre la logosofía? Bueno, en esto la bibliografía es muy amplia, son muchos, realmente muchos, y estar, digamos, haciendo un acopio en cascada de estos profundos conocimientos sería un poco realmente cansador y tal vez hasta no lograr hacer muy claro, pero vamos a aproximar algunos. Conocimientos que permiten ir adentrándonos a conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, saber que tenemos una mente, visualizar esta mente, que tenemos un sistema mental, digamos, con sus facultades y cómo funcionan esas facultades. La facultad de observar, la facultad de razonar, de recordar, de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y reconocer que son todas diferentes y cumplen funciones diferentes. Y es muy importante aprender a diferenciar, porque no es lo mismo pensar, por ejemplo, que recordar o imaginar. Son cosas diferentes. Entonces, no podemos confundir pensar con imaginar, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto si tenemos una seguridad de poder diferenciar estas funciones mentales mientras tomamos decisiones o a veces creemos que las tomamos. Saber o estar seguros si es nuestra voluntad la que moviliza estas facultades. Bueno, también nos va a permitir, por ejemplo, observar que tenemos un sistema sensible, ya hicimos mucha alusión a él, con sus facultades sensibles también, y los sentimientos. Nos referimos a la capacidad de amar, por ejemplo, o la pureza que eso implica, agradecer, compadecer, querer, perdonar. Y habría que verificar cuán aceitadas están estas facultades, si nosotros las activamos, ¿no? Si las cuidamos, digamos. Si se manifiestan con fluidez y por qué no, si no, alguna de ellas. Bueno, también podemos observar la existencia entre nosotros de un sistema instintivo, como un generador de energías. Y lo importante de la armoniosa integración de estos tres sistemas, porque por eso somos un solo ser. Sin embargo, hemos podido observar que en muchas ocasiones esa integración no es armoniosa, sino contradictoria entre el sentir y el pensar,
genera confusiones. Muchos más conocimientos podríamos enumerar. Bueno, otro que podemos invocar es el relativo a las leyes universales. Leyes universales que rigen todo lo creado y que no discutimos que su existencia porque la ciencia es la que estudia, ha descubierto estas leyes y que lo que dije antes ha permitido todo ese progreso, el entender que toda la realidad, todo el universo tiene un cosmos, un orden, ¿verdad? Y descubriendo, respetando ese orden, así se han podido hacer, por ejemplo, vuelos espaciales o vuelos de avión. Ahí la ley de gravedad existe. Sin embargo, el ser humano entendió cómo se comportaba esa ley, respetando esa ley, pudo inventar conocimientos que, respetando y usando esa ley, tener un beneficio. Ahora, si eso no se discute incluso para nuestra propia realidad biológica, ¿no? Cuando vamos al médico, es eso, cuando tenemos algún problemilla, hay un problemita con esas leyes biológicas. Entonces, ¿por qué no habrían leyes y procesos que rijan la vida psicológica y espiritual? ¿Por qué todo lo que nos rodea, hasta, como dije, las galaxias más lejanas, están imbuidas de ese orden? ¿Por qué la psicología y nuestra naturaleza espiritual estaría al azar, al caos, sin orden ninguno? Y bueno, la logosofía nos expone, les da la posibilidad de poder ir entendiendo, ir comprendiendo, para que cada uno lo compruebe dentro de sí, la ley de evolución, la ley de cambios, la ley de tiempo, la ley de causa y efecto, ley de correspondencia, ley de herencia, y hay otras y otras. Otro conocimiento que podemos enumerar, pincelar, es el que tiene que ver con reconocernos como seres acumuladores de energía. A nivel biológico y físico todo el mundo lo entiende esto, pero también tenemos energías psicológicas y energías espirituales. Y habría que saber cómo son que éstas se pierden o se generan, ¿no? Todo esto lo que estamos exponiendo lleva a destacar algo que yo creo que ya se desprende solo, ¿no? Pero por las dudas lo vamos a mencionar. Y que se puede cambiar. Los cambios forman parte de la naturaleza. Y en el caso de la naturaleza humana eso no es la excepción. Pero esos cambios, cuando se trata de la naturaleza humana, deben ser necesariamente los que forjemos nosotros mismos, no las circunstancias. Porque eso serían admitir cambios erráticos, azarosos, inconscientes o predeterminados, como sería el caso de las plantas, los animales, los minerales. Y, es decir, negar esta chance, esta posibilidad de ser autor de esos cambios, es negar la propia naturaleza humana. El ser humano posee una mente, una inteligencia, una capacidad creadora, conciencia. Debe, por eso, manejar esos cambios en un sentido de superación. Es irrenunciable. Estaríamos negando, el no hacer esto, un aspecto esencial de nuestra naturaleza humana. Otro conocimiento que la verdad que cuando lo comprendí o lo llegué a ver, no podía creer que ya no se hubiera expuesto antes, sinceramente. Y es el que tiene que ver, tiene una importancia superlativa en nuestra permanencia en la vida, es decir, permanente, es decir, del primer minuto hasta el último. Y es imprescindible poder entender
y encarar. Y es que vivimos interpenetrados por un mundo mental y sensible, propio mundo mental y sensible que es propio de los seres humanos. Es ese mundo causal. ¿Y qué quiere decir esto? Que existe un mundo en que los humanos, todo lo que es humano, se genera primero en un pensamiento, en una concepción mental, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer cambios, es necesario saber manejarnos en ese ámbito. Todo cuanto existe primero existió en un pensamiento. Las sillas donde están sentados ahora, construcción, lo que quieran, piensen en lo que quieran, humano, antes existió mentalmente, se tuvo que haber concebido mentalmente. Entonces, la idea es poder trabajar o conocer este ámbito tan humano y no en el de los efectos. Es decir, yo puedo reparar la silla ahora que se torció, porque la calculé mal, la pensé mal. Ahora, para la próxima, yo ya tengo un conocimiento para hacerlo bien, digamos. Entonces, si actúo allí, voy a actuar con mayor eficiencia, ¿verdad? Ahora, porque esto realmente a mí me pareció toda una novedad, pero yo pregunto, ¿qué hay en nuestra mente? En las mentes, ¿qué hay? Hay contenidos mentales, entidades mentales, hay pensamientos, ¿verdad? Y esos pensamientos, en ese mundo interrelacionado que tenemos, viajan de una mente a la otra. Y esto, porque hablando así parece algo fenoménico, algo mágico, no tiene nada de fenoménico ni de mágico, es lo que pasa todo el tiempo con nosotros. ¿Cómo viajan esos pensamientos? Y bueno, fácil, con la palabra. Yo ahora estoy haciendo viajar mis pensamientos hacia ustedes, en los libros, en los gestos, en las conductas, en las acciones, ¿verdad? En los conocimientos, que son un tipo de pensamiento jerarquizado. Y en ese viaje agreguemos, una vez más, todas las facilidades tecnológicas que tenemos ahora, ¿no? Teléfonos, y disculpen si me quedo con alguno que es muy obvio, sepan disculpar, teléfonos, Zoom, noticias, películas, series, videos, televisión, fluyen los pensamientos. Y justamente Logosofía nos aporta conocimientos para ir conociendo esta realidad y poder manejarnos en esa realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a reconocer los pensamientos que tenemos en nuestra mente y vamos a entender que hay pensamientos que no son propios, es decir, fueron creados por nosotros. Me ha costado encontrar muchos de ellos, de verdad, cuando uno hace el raconto de los que son propios, ¿no? Creados por uno, de los ajenos, o sea, creados por otras mentes. Y a veces los tenemos ahí y no sabemos el origen, digamos. Es importante saber el origen, de dónde proviene algo, ¿no? Cuando entra alguien a nuestra casa le decimos, disculpe, ¿qué quería, qué precisa? Y los pensamientos viajan a las mentes sin ningún control, porque hay muchas formas de propagación de esos pensamientos. Justamente enseña a operar nuestra voluntad en esas entidades, es decir, poder manejarlas con nuestra voluntad. Y vemos que esas entidades a veces ejercen una fuerte influencia en nuestra voluntad. Ejemplos muchos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos expresar algo y no nos animamos porque pensamos que van a decir los otros. No. Cuarta, nos da terror expresarnos en público. Hay una voluntad ajena ahí que amordaza nuestra voluntad, no se puede expresar. O, en el caso, por ejemplo, del pesimismo, cuando tiene una dificultad, un problema, y viene estos pensamientos, y barren con todo lo que hay en la mente. Todo lo que nos podría haber ayudado, no, esto aquello tampoco, no se puede, vicia nuestra voluntad, nuestras energías, ¿verdad? Y puede más que nosotros. Entonces, ahí uno tiene que decir,
la voluntad, ¿quién maneja esto, no? La impulsividad. Algo que no nos gustó y sácate. Largamos cosas que nos metemos en un lío ahí por decir cosas que después decimos no queríamos decir. Disculpá, no quería decirlo. Y bueno, y si no querías decirlo, ¿quién lo dijo? O a veces hay presencias en la mente, por ejemplo, las preocupaciones esas que son inoportunas y que vienen y que giran y giran y giran y ocupan espacio mental, no dejando lugar a otras cosas. Y uno dice, no puedo dejar de pensar. ¿Cómo es esto? No puedo dejar de pensar. O genera un desorden mental. Estoy en un lugar y pienso en una cosa, estoy en un partidito de fútbol y pienso que mañana tengo que hacer algo en el trabajo. Cuando estoy en el trabajo, pienso que el fin de semana y el fin de semana pienso que el lunes. Y eso genera un desorden mental, ¿no? Son todas actuaciones que estoy queriendo ejemplificar, porque son muchos. Hoy en el mundo podemos representar un ejemplo que es, vamos a pensar así, una superautopista llena de autos, todos viajando a distintas velocidades, imaginemos las lucecitas que van, con algún desorden, algunos que se corren de carril y otros otro, que se genera algún conflicto, se chocan, bocinas que van, que vienen. Ahora saquemos los vehículos y pongamos pensamientos para visualizar esto. Realmente eso ilustra un poco el recargo mental de tanta cosa que va y que viene, y que va y que viene, ¿no? Entonces, justamente, con estos conocimientos uno aprende lo sano que es seleccionar. Importante es movilizar estos pensamientos. Ser uno el que los moviliza a ellos, y no que uno va sentado como copiloto al lado de un... que ni siquiera sabemos dónde va este auto. Nos hace perder mucho tiempo esto. Esas carreteras muchas veces nos hacen perder tiempo. Porque para salir de ahí, a veces hay que esperar la salida y poder rumbearse y ubicarse. ¿A dónde era mi propósito? ¿A dónde yo quería ir? Yo no quería ir acá. Está bueno, las distracciones son muy buenas, es un poco de sal y pimienta, ¿no? La vida. Ahora, no podemos comer sal y pimienta solo. Estas entidades muchas veces también contrarían, o sea, no son conductores, en algunos casos, de nuestro propio sentir. Ahora, también es importante reconocer que los pensamientos son muy positivos, son muy constructivos, ¿verdad? Uno tiene que reconocer también los pensamientos positivos, precisamente. Todo lo que tiene que ver con nuestros propósitos de vida y todos aquellos que están en correlación con nuestros sentimientos. Porque por eso somos una mente creadora. Yo me refería a esta parte porque si queremos superar, hablamos de la parte que justamente tenemos que tener en cuenta. Hay mucho para observar y actuar en ese ámbito realmente. Y ignorarlo es como ignorar el mundo microbiológico, es decir, ir por el mundo sin tomar ninguna medida sanitaria. Total, no lo vemos. Es gravísimo, ¿no? O como si manejáramos con los ojos cerrados, o como si estuviéramos con la boca abierta y nosotros ingiriéramos alimentos y no alimentos sin fijarnos las propiedades, si son golosinas, solo golosinas, o si no es un alimento que nos va a hacer daño. Y para comer discriminamos, elegimos, tenemos cierta voluntad. A veces hay que revisar si los contenidos mentales, dado que vamos por el mundo y están allí y bombardean, además hay actividades pensadas para eso, publicidad explícita y publicidad encubierta, que está en el mundo, es normal en los seres humanos, pero nosotros tenemos que saber eso. Es decir, uno tiene que ir tomando contacto con esta realidad con conocimientos trascendentes y uno puede ir despejando y organizando la mente, haciendo espacios en forma serena, suave, gradualmente. Y ahí uno va a poder ir tomando contacto consigo mismo. Hacer los cultivos como plantamos, ¿no? Plantitas en un jardincito, en un cantero, y las tenemos que cuidar.
Tenemos que ver cómo evoluciona, dejarle espacio. Si crean yuyos alrededor, no va a poder crecer. Y ahí, de esa manera, se va a poder ir cumpliendo con ese mandato que hablábamos hoy, ese mandato natural de la superación, acorde justamente a nuestra realidad de seres humanos. Es lógico decir, y es uno de los aspectos que en su momento me vinculó con la filosofía, porque cuando uno toma contacto con esta realidad, o las búsquedas que uno podía estar haciendo, se encontraba con un mundo, un universo ahí que lo mareaba, y decía, ¿y ahora por dónde empiezo? Yo qué sé. Bueno, la filosofía aporta o tiene un método que no es una receta, sino que es un modo natural de reflexionar, de aprender, de convertirse en el mejor amigo de uno mismo. Es un método que se adapta además a cada mente y sensibilidad y que se hace, como dije ya, consigo mismo, sin necesidad de intervención de intermediarios o terceros, ¿verdad? Ahora es un método que necesariamente requiere nuestra actividad individual, que también prevé instancias en lo colectivo, con otros estudiantes de filosofía. Y justamente en esta querida institución, y que quienes estamos, digamos, procurando desarrollar estos mismos propósitos, tenemos la posibilidad de intercambiar observaciones, impresiones y experiencias, siempre naturalmente reservando la parte de intimidad de cada uno, ¿no? Y esas actividades se comparten por distintas generaciones de estudiantes que se interrelacionan en un ambiente mental cultivado, de alegría, de afecto y de respeto. Cuando dijimos hoy, recién acabo de decir que ser el mejor amigo de uno mismo, lo señalo en el sentido de que el mejor amigo no es el que nos adula o el que nos consiente o que hace justificaciones. Y tampoco es el que nos reprocha o nos culpabiliza, ¿no? El mejor amigo es el que nos comprende procurando ser justo, el que nos es sincero, nos dice la verdad en forma afectuosa, con suavidad pero con firmeza. Y es el que tiene conocimientos para poder auxiliarnos. Bueno, en esa manera se va cumpliendo un proceso gradual y natural y se va adquiriendo una cierta seguridad en la manera de propender a pensar lo que se siente, a sentir lo que pensamos y a actuar en correspondencia con estas dos cosas. Así uno aprende a observar el mundo exterior, como ya lo dijimos, con toda esta y cautivante, ¿no? Realmente reconocible por su evolución exterior, pero también empieza a reconocer y actuar con la misma, o va procurando tener la misma claridad de actuación y observación en el mundo interno. Y eso es una actividad que realmente, yo tengo que decir, que genera estímulos nuevos, genera una serena alegría, digamos, y eso va a influir en todas nuestras actuaciones, en todos nuestros roles, como hijos, como pareja, como padres, como amigos, como profesionales, como estudiantes, como empleados, como ciudadanos, con nosotros mismos fundamentalmente, y en cualquier actividad en que nos desempeñemos. Bueno, para ir finalizando, se va pasando el tiempo, espero haber podido reflejar el propósito de bien que decíamos que procurábamos al principio, ¿se acuerda cuando decíamos de nuestra exposición? Y que nos llevó a compartir estas reflexiones, que espero que sirva para generar las propias de ustedes, y como para ir teniendo una aproximación pincelada, por lo menos, del concepto de la superación que nos revela la filosofía y los trascendentes conocimientos que aporta.
Y acá también llamo a decir que también fue muy útil para mí entender eso y aprender a hacer eso, que es importante entender que se comprende a veces mucho más rápido con el sentir que con el pensar. Es necesario entender con el pensar, seguramente, lógicamente, pero también afinar y ver que si uno despeja las áreas internas y sensibles, se comprende más rápido a veces con la sensibilidad. De todos modos, por si fui mucho material, digamos, vamos a tener la oportunidad de ampliar cualquiera de ustedes y los invitamos para aclarar cualquier punto, concurriendo a unas instancias que más coloquiales, a las que les invitamos a concurrir también, que va a ser un gusto recibirlos, y que se realizarán en los próximos días, el miércoles 27 de julio. Y también se puede pedir más información concurriendo directamente a esta institución, que además vamos a aclarar, aprovechamos a aclarar, institución que no tiene fines de lucro y que no exige más obligación que la de querer decidir participar de sus constructivas actividades todo el tiempo que se quiera. Y acá yo tengo que la verdad que ser grato para con otros pares míos, porque esta institución, la verdad que tiene y representa un valioso patrimonio moral que está respaldado por el estudio, el esfuerzo, la comprobación y la realización que se ha estado realizando por muchas generaciones de seres durante 90 años y continúa. O sea, ¿queremos influir en el mundo? En nosotros ya quedó claro, el principal beneficiado vamos a ser nosotros. ¿Queremos influir en el mundo? En esto hay una trampeja que hoy caemos, una trampita, que es nosotros accedemos a muchos contenidos y le damos like, le damos ok o le damos me gusta. Y creemos con eso que ya está, que ya estamos adheridos a esa corriente o a ese pensamiento que entendemos bueno, o le decimos no me gusta también, ¿no? Y con eso ya creemos que ya está. Entonces van los likes y van los likes. No es así. Demostremos que podemos cambiar la humanidad, comenzando por superar la porción de humanidad que tenemos dentro. ¿Cómo vamos a pretender cambiar la humanidad si no somos capaces de cambiar la propia nuestra? Si aprendemos eso y consideramos que es un bien trascendente, podemos instar y ayudar a los demás a que también así lo hagan. Muchas gracias.